Yo estoy involucrado en el mundo del banano prácticamente desde mi nacimiento, voy a fincas desde que soy pequeño. Antes de ir a la universidad tuve muy poco involucramiento directo en trabajo en sí, en lo que es el área bananera. Más sin embargo, cuando ya estuve en la universidad, tuve un periodo que me retiré de la universidad en el cual cumplí las funciones desde jefe de campo hasta hoy en día que soy el gerente general de la empresa. Entonces puedo decir que he cumplido todo el proceso de los mandos medios desde abajo hasta hoy en día dirigir la empresa. En el nivel más bajo de jerarquía, digámoslo de alguna forma, está el obrero. Con la mano de obra ejecutamos realmente todas las labores culturales, como ya conocen, desde la siembra hasta la cosecha. En cada punto, por área y por trabajo específico, hay jefes de campo. El jefe de campo per se está encargado de una área normalmente entre 40 y 70 hectáreas, de manejar el personal y supervisar que se ejecuten las labores tanto semanales como cíclicas. Cuando hablamos de labores cíclicas hablamos de un ciclo de 6 semanas en invierno, 8 semanas en verano. Nosotros tenemos estandarizado a 6 semanas todo el año porque a pesar de que sea verano, una época en la cual se ralentiza el crecimiento y el desarrollo fisiológico de la planta, mantener las labores y mantener una buena nutrición te permite que se supla de alguna forma el cambio en el clima que ocasiona la época de verano, que es el frío, en este caso acá en el país. De ahí te decía también que existen los jefes específicos de labores. Entonces tenemos, aparte de lo que es plantación establecida, lo que son siembras nuevas. Entonces va a haber siempre un jefe de siembras nuevas. También tenemos la parte de cosecha, que va a estar la cosecha en campo a cargo de los jefes de campo de cada sector, y la parte de post cosecha, por decirlo así, lo que es empaque, el proceso de la fruta para empaque, que va a haber un jefe de planta. Entonces esos son los jefes que están a cargo de cada uno de los sectores o procesos productivos específicos. El banano tiene una carga laboral un poco mayor a otros cultivos, no tanto como flores, por ejemplo, pero sí estamos hablando de alrededor de una persona por hectárea. Lo ideal es bajar eso, estar en el rango de los 0.7, 0.8 personas por hectárea. Eso te lleva a que constantemente haya pisar en la zona, el pisoteo, que te va a llevar una compactación mecánica realmente. Después de esto también tenemos el efecto de la lluvia. No nos olvidemos que es un monocultivo, por ende no tenemos varios pisos vegetativos que nos ayuden a amortiguar la caída de la lluvia, sino que va a haber una caída directa. El riego que se usa también es un riego que cae directamente, no siempre a suelo expuesto, pero de nuevo no tenemos una capa vegetal o varias capas vegetales que nos ayuden a amortiguar la caída y el golpe del agua. Lo que estamos haciendo aquí es una renovación. Esta es una plantación que tenía aproximadamente 12 años, ¿no? Cuando cumple esa edad, una bananera, generalmente se compacta. Entonces la producción, obviamente, el racimo viene a perder tamaño, viene a perder el fuste, la planta se baja. Entonces uno busca renovarlas, que es lo que estamos haciendo en este momento. Para ello, obviamente botamos las plantas con este tipo de maquinaria. Eso depende nada más de las maquinarias que tengamos, ¿no? En este caso, nosotros este terreno podemos prepararlo en 2 semanas, tranquilamente, en 2 semanas. La preparación consiste, como decía, en el trinchado, luego en la realización de estos canales llamados terciarias,
¿no? Se profundiza las terciarias, hay un canal secundario que recolecta todo el agua de las terciarias. Ese proceso en estas 3 hectáreas, 13.5 hectáreas que tenemos aquí, ha llevado 3 semanas, prepararlo. A partir de la siembra, generalmente a las 20 semanas, 20, 21 semanas, la planta comienza a parir, ¿sí? Empieza a parir y de ahí, claro, 11, 12 semanas más, el racimo lleva el proceso del llenado. Entonces se podría decir que está de entre 20, si le sumamos las 11, 31 semanas, 32 semanas se logra cosechar el primer racimo. Generalmente sembramos de forma triangular para que el follaje de las plantas quede traslapado, o sea, no haya tanto traslape, generalmente de forma triangular. 40 centímetros de profundidad, generalmente traen plántulas que ya tienen 30 centímetros, 30, 40 centímetros. Sencillamente se las coloca, ¿no?, en los huecos de 40 centímetros. Hay muchos sistemas de siembra. Por lo general hay muchos también distanciamientos, pero el que vamos a usar aquí es el de doble hilera, se llama el de doble hilera. El sembrar la planta comenzando a 1 metro del canal, luego son 2 hileras seguidas que van a 1,50 metros, luego dejamos un espacio de 4 metros para que haya luminosidad, luego otra vez las plantas van de 1,50, luego va un callejón también de 4 metros y en ese orden se va. Por lo generalmente estamos colocando ahí 1.472 plantas por hectárea. Al hablar de banano, en nutrición estás hablando principalmente de potasio. Potasio es el elemento de mayor demanda en una planta de banano. Sin embargo, siempre tienes que tener en cuenta que tienes que tener una nutrición balanceada, porque si tú le das solo potasio a la planta, no lo va a absorber del todo, va a llegar a un punto donde que simplemente está desbalanceada, las bases están desbalanceadas y no va a absorber más. Entonces, hablamos siempre en nuestro entorno de mezclas que nos permitan suplir balanceadamente los requerimientos anuales de la planta. Lo ideal es manejar una fertilización en la cual tú fracciones semanalmente. Sin embargo, se vuelve un poquito un problema por la cantidad de mano de obra que eso te representa. Entonces, normalmente en banano estamos manejando entre 10 y 15 ciclos de fertilización anuales. Entonces, toda la carga de demanda que te hace un racimo, eso es un cálculo matemático que haces de acuerdo a lo que te demanda la fruta versus lo que vas o te proyectas a sacar en toneladas y lo transformas, usar los factores normales de compensación y tienes una cantidad X de toneladas de cada uno de los elementos que necesitas y eso lo fraccionas para 10 o 3 aplicaciones. De ahí, en la forma de fertilizar hay varias teorías realmente alrededor, en las cuales el principio en el cual nosotros nos apegamos es tener materia orgánica en el suelo, propia del cultivo, lo cual, como puedes ver, son las hojas, tenerlas esparcidas en el cultivo. No nos estresamos si el fertilizante cae encima de la hoja, porque eventualmente va a ser absorbido. La materia orgánica, que como te dije anteriormente, la descomposición es acelerada. Si tú tienes una descomposición acelerada, la materia orgánica va a ser un vehículo mucho más efectivo para el traslado de los nutrientes. Entonces, nosotros fertilizamos siempre en corona frente al hijo. No hacemos limpieza de corona como en otras partes, porque queremos mantener este principio y no queremos afectar el pH del suelo donde está el hijo.
queremos mantener el pH, que eso también te sirve la materia orgánica como un factor buffer. Y siempre, en toda plantación de banano, es tan importante el fertilizante como el agua, porque el agua es el principal vehículo para que las sales estén dispuestas para la planta. Si tú no tienes un riego eficiente, vas a tener problemas, porque en vez de estar nutriendo a la planta, la vas a secar, porque las sales van a jalar hacia el fertilizante, la planta no las va a jalar. Entonces, siempre es importante que el riego y la fertilización vaya de la mano. Existen otros cultivos, por ejemplo la palma o la caña, en los cuales la caña tienes picos de trabajo de 3 meses. En la palma realmente es una carga laboral muy suave, muy tranquilo. Banano es muy dinámico, estás involucrado con mucha gente, tienes también la responsabilidad de que las familias de esta gente estén en buenas condiciones. Entonces es un cultivo social, ambiental, dinámico. Entonces es las condiciones que a mí me ha gustado y he estado acostumbrado a trabajar, porque si no sería muy fácil y muy aburrido, básicamente. Tú tienes, por lo general, con plantas meristemáticas, se habla en un promedio de 20 a 22 semanas. Sin embargo, nosotros hemos logrado con fertilización particionada, foliares y bioestimulantes naturales, llegar a 18 semanas a la aparición, lo cual estás ganando de 2 a 4 semanas, que esto te impacta a la final en la productividad del año con la medida de ratuning. El ratuning es cuántos racimos vas a cosechar en el año. Entonces, de las 18 a las 22 hablemos de una aparición y la cosecha 12 semanas después. Es decir, estamos hablando de la 30 a la 34 que estaríamos cosechando tentativamente, desde lo que es la siembra. Después de la cosecha, tú tienes un periodo. Nosotros el récord que tenemos nosotros medido es de 5 semanas. Hay gente que dice que ha logrado 0 semanas. La verdad, yo no puedo decirlo porque no he visto, pero se habla de eso hoy en día. Pero hablemos de entre 5 y 8 semanas hasta que la planta hija, que viene atrás de la que viene cosechada, vuelva a parir. Y de ahí son otras 12 semanas. El ciclo completo de estas dos cosechas es a lo que se le llama ratuning. Entonces si tú logras un ratuning, o hemos logrado un ratuning de 2, que eso significa dos racimos en el año, vas a subir mucho la productividad porque estás acelerando el proceso productivo. Hablemos en medidas generales. La fruta tiene calibración. La calibración es el grosor de la fruta. Estamos hablando de una calibración de 40 hasta 46, lo normal que lleva una caja de banano. Sin embargo, hay mercados que toleran un poco más. Por ejemplo, el mercado chileno te tolera hasta 50. Ciertos mercados europeos te toleran hasta 47, y por el otro lado también tienes mercados que te toleran hasta 39 grados en lo que es calibración, lo que es el grosor de la fruta. Después viene el largo del dedo. Lo normal es mínima de 8 pulgadas, no hay máxima sino mínima, nada más. Pero también hay ciertos mercados que te toleran un poco menos. Por ejemplo, nosotros hacíamos una caja para Inglaterra que iba ya de una vez en bolsitas, una caja también para Japón que hicimos de ese estilo, en la cual nos permitían, y más bien nos pedían, que metábamos fruta de 38 grados
y 7.5 de largo de dedo. Entonces va a depender mucho del mercado a lo cual se esté mandando. El proceso comienza, como tú bien lo dices, en el corte de racimo. Nosotros ejecutamos acá la labor de hacer el 7. ¿Qué es hacer el 7? Es darle un guadañazo a la planta en dirección en cual se encuentra el racimo. Eso va a provocar que la planta se vire. En el momento que se vira, el recibidor entra con una cuna para que no golpee la fruta. Hay un cortero que es el mismo que hizo el 7, corta el racimo y lo lleva hasta el cable vía del recibidor. En el momento que llega el cable vía, el garruchero ayuda a poner en la garrucha y llenan convoys de 20 o 25 racimos. Una vez que está lleno el convoy, el garruchero acarrea, o acarreador también le dicen, acarrea el banano hasta la empacadora. Aquí pues es la planta empacadora y inicia con el llegado de la fruta. La señora que usted pues tiene al frente, la señora Karina Dumes, y ella se encarga de recibir toda la fruta que llega desde el campo. Y aquí se anota todas las cintas que llegan en cada uno de los racimos con la identificación respectiva, ¿no? ¿Cuál es el propósito del recopilar toda esta información? Es para verificar los recobros. ¿Qué son los recobros? La comparación que se hace de los racimos que se enfundan versus los que se cosechan. Adicional a las cintas, pues ella registra también la información de calibraciones, el largo de dedo y el número de manos que tiene cada racimo muestreado, ¿no? Como ustedes observarán, pues es una balanza electrónica y registra el 100% de los racimos que ingresan a la planta empacadora. El siguiente paso es la sacada de la funda. Pues tienen que venir, los racimos tienen que llegar en un 100% con la funda abajo para evitar que en el traslado de la fruta se vayan quedando los protectores que se usan para evitar el estropeo, ¿no? El desflore pues consiste en sacar todas las flores que vienen en los dedos. Acá no se desflora en el campo. Hay otras empresas que sí lo hacen, pero debido a que aquí hay incidencia de una enfermedad que se llama erwinia, que hace que el dedo se pudra. Cuando se hace el proceso de flora en el campo, queda la herida hecha y por ahí entra la bacteria que produce la enfermedad. Entonces, para evitar ese problema, nosotros no desfloramos en el campo. A continuación viene el tema del lavado de los racimos. El 100% de los racimos deben de ser lavados porque vienen en ciertos lotes, hay problemas de cochinilla. Entonces, el problema de cochinilla en los mercados exteriores es motivo de botar toda la carga de un contenedor. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, se pone ahí una persona a que lave cada uno de los racimos. Posterior a la lavada de racimos viene pues, el proceso que se conoce como desmane, en el que consiste en usar una herramienta que se llama cuchareta. La maneja pues una persona y el mismo se va sacando mano a mano de arriba hacia abajo y se va haciendo de una vez la selección, ¿verdad? Es decir, se ponen las manos grandes, se pone a un costado de la tina, las manos medianas en el centro y las manos pequeñas hacia el otro extremo de la tina. En la primera piscina pues es el proceso de selección, ¿verdad? Luego hay allí unas personas que están con una herramienta que se llama curvo y la cual sirve para hacer el saneo. Saneo también se le llama picada o también se le llama selección. Porque finalmente pues estas personas son las que hacen la clasificación de la fruta y sacan aquella fruta que tiene problemas
no haya, al momento de hacer las evaluaciones, los valores, no haya problemas de que este dedo tiene problemas y el clúster se bota. Por lo tanto, se perdería más si es que esas personas no sacan allí aquella fruta que no reúne las condiciones de exportación. Hay 3 personas que están en el proceso de llenado de platos y que ellos lo que hacen es ubicar la fruta que ya está previamente clasificada y comienzan a ubicar las manos, los clústeres que están más pequeños los ubican al frente, la fruta que está mediana la ubican en el centro del plato y la fruta grande al frente del llenador de plato. Luego de este proceso, pues continúa el proceso de pesado de la fruta. Entonces, ¿para qué es esto? Pues simplemente para cumplir con las especificaciones que requiere el comprador, ¿no? Luego de este proceso, va el proceso de fumigación de la fruta. ¿Para qué se hace esto? Bueno, como toda la fruta tiene realizado cortes, al momento que se hace el proceso de selección, pues se le hace clúster, se hace cortes. Esos cortes pues están propensos al ataque de hongos, de virus, ¿verdad? O de bacterias. Entonces para eso se hace la fumigación. El proceso de empaque pues consiste en ubicar la fruta que va en las bandejas en 4 filas, ¿verdad? Entonces ubicamos en la primera fila ubicamos toda la fruta que es la más pequeña, plana. En la segunda fila van todos los clústeres que son curvos, medianos. En la tercera fila van los más grandes y en la cuarta fila van todos la fruta mediana plana. Normalmente va entre 100 dedos, 102 dedos por caja, obvio, dependiendo del peso de cada caja, ¿no? Pues hay cajas desde 41.5 libras hasta de 44.5 libras, dependiendo del mercado donde va la fruta, ¿no? Desde que sale de finca hasta el puerto de embarque son horas, son de 3 a 8 horas aproximadamente, depende mucho a qué puerto y a qué distancia del puerto estés. Del puerto de embarque al puerto de destino va a depender el puerto de destino. Si estamos hablando de Norteamérica, estamos hablando aproximadamente una semana. Si estamos hablando de Europa, estamos hablando de aproximadamente 18-21 días. Si estamos hablando de Rusia o Asia, estamos hablando de 30-35 días.